Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y hoy estoy en el estudio de Alejandra España, artista plástica, visual. Bueno, ya platicaremos con ella y platicaremos sobre todo sobre los jardines y el arte. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Kim? Bien, aquí, visitándote de chismoso, que me encanta estar en los espacios. Bienvenido, por favor. Al Y contrario. cuéntanos por qué los jardines. Bueno, los jardines. Los jardines yo creo que son muy evocativos, ¿no? Sí. O sea, es como un lugar, pues, como de devoción a la naturaleza, de alguna manera. Y yo creo que los jardines, pues, tienen esta parte de cultivar y que al final es como una metáfora. Creo que en mi trabajo me voy desenvolviendo a través de palabras, conceptos, imágenes, cuerpos, que son una cosa, pero pueden ser otra, o sea, como si fuera un camino de transmutaciones. Que mutan, pero al mismo tiempo no están ahí y se interpretan de diferentes formas. Sí, y que creo que algo lindo del arte es que justamente pues es subjetivo y cada quien ve lo que pues ve, Exacto. lo que puede ver. Y todo esto de cómo vemos creo que tiene que ver con esta idea también del embudo, que ya lo habíamos platicado en algún otro momento. Sí. Que es esta sensación de todo lo que tiene que pasar para que en este embudo que es el universo completo pase a través de ese pequeño canal, en pequeñas dosis y gotitas. Que decante. Que se decante, pues, dónde nací, cuál es mi contexto histórico, cuál es mi contexto social, político, familiar, todo lo que me rodea. ¿Dónde trabajas? O sea, dónde trabajo, el acceso al conocimiento que tengo, el acceso a la naturaleza que tengo, el acceso al cariño, a la generosidad, a la bondad, a la violencia, ¿no? O sea, como a todo esto que está pasando para que yo nazca y pueda percibir el contexto en el que estoy, la realidad. Entonces, bueno, en esta decantación, pues es donde uno le da sentido a la vida, a las cosas, a la existencia. Y en ese sentido, pues también creo que los jardines, regresando a esta idea de la metáfora, pues es algo que cultivamos dentro de nosotros mismos. Claro, y hablando de metáforas, pues hay quienes ven maleza y hay quienes ven Exacto. jardines. Entonces. Exacto, y hay quienes ven, por ejemplo, yo soy muy de cuando voy a la naturaleza, así como al desierto, pero el desierto así, que ya estás así en una insolación, están los cerros, los cactus, todo así, y de repente empiezo a ver como si todo estuviera acomodado a la perfección, o sea, como que todo está en donde tiene que estar. Y parece como un jardín zen, y Claro. donde uno va encontrando el caminito, ¿no? Así como que si fuera como una especie de sincronicidad o de, no sé, como que todo está ahí. Porque además tus jardines, o sea, el desierto también es una especie de jardín. Claro, es un jardín particular. Particular. Porque así es como se llama la exposición que tienes ahorita en Galería CAM. Así es. Que no he dicho la relación del doble significado de la palabra particular, ¿no? Para mí era, pues es mi jardín propio, es tu jardín propio que nos estás abriendo, pero en realidad podría referirse también a que tiene ciertas particularidades, ¿no? Y hasta el sábado que platicamos, que fuimos al conversatorio, me di cuenta de la doble metáfora, de la metáfora de la palabra, del doble significado, y me encantó porque dije, claro, tiene esa particular, es un jardín muy particular tu arte y cómo lo expresas. Ay, muchas gracias. Sí, pues tuvimos ese encuentro sábado pasado en la Galería CAM, fue muy bonito, invitamos a Alesia Mercado, una curadora mexicana, y a Catalina Restrepo, que es gestora de arte también, y bueno, pues nos pusimos a platicar muy sabroso. Estuvo muy a gusto. Estuvo muy rico y creo que también eso fue muy bonito, que por ejemplo Alesia justo como que hizo un texto divino en donde habló mucho de todos los jardines, ¿no? Esta justo evocación histórica, ¿no? Que tenemos como memoria colectiva también sobre el jardín. Y además yo no podía dejar de pensar en jardines, ¿no? Los jardines Del Bosco. Del Bosco, o sea, el mismo bosque de Chapultepec, que
Exacto. que es un parque, pero es un jardín, pero, ¿no? O los jardines de este artista, Eduard, el domingo en la tarde en el parque. No sé quién, cuál. Bueno, ahí les ponemos la referencia. Pero me llevó a los jardines y luego los parques y luego los bosques y bueno, Exacto. yo como me que viajé todo es un durante gran toda la jardín. plática. O pensar inclusive en un jardín marino. Exacto. ¿No? O sea, pensar como en todos estos corales y arrecifes y peces. Es así como un jardín en otro, sí, en bueno, otro estrato. o hasta ahora sí que en los jardines particulares yo vivo en un departamento, entonces pues no puedo tener un jardín. Pero entonces tengo mis plantitas y mi macetita que tiene 3 cactusitos, pero Eso es ese es mi jardincito. Me encantan las plantas y fíjate que justo hablas de la pandemia y durante la pandemia fue un refugio. Creo que Sí. verdaderamente fue como pues un ejercicio, ¿no? También de cultivar algo que puedes comer, cultivarnos a nosotros mismos. O sea, todo esto del encierro, híjole, nos enseñó 1000 cosas. A pero cuidar algo, a proteger. cuidarnos y a cuidar a otros. Y qué importante el color verde también, ¿no? O sea, está súper comprobado que en espacios donde hay plantas, el estado de ánimo y la energía de las personas, o sea, cómo nos relacionamos con los demás, es muy diferente. Mucho más diferente. Te ayuda a respirar, o sea, respirar no Literal. solo físicamente, sino... Luego, no, da paz, es un color así como el verde, así, ahora sí que la verdura. La verdura. Para mí es un color de la creatividad. Cuando necesito pensar algo muy creativo, me salgo a un parque, me voy a un lugar verde y entonces Sí, no, es que... me evoca todo. Sí, y como que va de la mano con el viento, va de la mano con las flores, va de la mano con ciertos insectos, Exacto. sonidos, ¿no? Empieza a ser también como un jardín, empieza a ser sonoro. Donde hay un jardín, pues también habría agua. Bueno, y estos jardines inclusive desérticos, donde uno cree que no hay agua, rompes una ramita y brota. sale como la salvia, ¿no? Y se ve verde el tronquito, y o sea, eso es como... Y además tus jardines son particulares, porque también tienen criaturas especiales. Así es. Pues sí, llevo esta exposición que realicé recientemente, se hizo pues sí, como la colección del jardín. Tiene muchos elementos distintos. Tiene pintura al óleo sobre unos bastidores de lino a la media creta. Tiene un biombo que está hecho de bastidores de lino con papel arroz montado. Entonces, precioso, tienen que verlo. Muchas distintas técnicas. Tiene también unos papeles de algodón montados sobre bastidor de madera, pintados con tinta, esculturas de resina. ¿Qué más tiene? Un tapiz de lana realizado en Taller 8 Teotitlán del Valle. Bueno, tiene muchos distintos elementos. Sonido, claro, hay una grabación que me ayudó Andrés Pulido a realizar, que tiene insectos, aves. Bueno, ese es muy bonito porque en realidad es todo un ciclo. Entonces empieza como con un amanecer, llega como una cúspide de aves cantando y los trines, y me encanta esta que parece una cascada, que se llama el clarín, que es bellísimo el canto del clarín. Y de repente como que empieza ya la tormenta, y empiezan a caer las gotas y la tormenta se vuelve río, y el río ya como que nos metemos abajo del río, porque él tiene una cámara submarina, entonces unas grabaciones que me prestó, y de repente es como burbujas y piedritas y así, precioso el movimiento. Y de repente otra vez como que las chicharras también, se vuelve de noche, por ahí se vuelve de noche. Y de repente otra vez como que las aves en la en serio tienen que experimentarlo porque además es un espacio muy, muy chiquito donde están algunas piezas que además interveniste también en el espacio. Sí, también hay mural. Es una especie de arte inmersivo, muy, muy bonito. O sea, si te quedas un ratito ahí separado, escuchando, viendo los cuadros y te vas. Te viajas un rato, ya, luego sales al caos de la ciudad. Al jardín de las motos, los autos. Exacto, pero... Bueno, y árboles, se nos olvida que la Ciudad de México, bueno, no toda la ciudad, pero gran parte del Distrito Federal es realmente muy arbolada. Sí. O sea, más de lo que creemos. El centro no tanto, pero bueno, tiene la Alameda.
Pero en realidad hay zonas que son muy verdes, más de lo que, De lo que estamos de lo que estamos conscientes. conscientes. O sea, si vuelas sobre la Ciudad de México, te encuentras unos parches verdes hermosos ahí. Si no hay smog. Y si no hay smog. Pero bueno, hablando de las criaturas, que es interesante retomar, sí, como que justo empezaron a aparecer estos seres en búsqueda de... Son como manchas, ¿no? Son como manchas Sí. que se estiran, que tienen pelos, que tienen piernas, que tienen, pues eso, múltiples patas y unos cuerpos Ya están unos extraños. cuerpos medio escamosos, medio... Sí, como escurridos y sí, como que nacen de que son tintazos, así como tintas muy aguadas. Y me gustó que justo empezaran a cobrar estas como personalidades de entre insecto, deidades, o sea, como que creo que con esos personajes, seres, busco como eso, como invocar nociones más abstractas y profundas, como si fueran pequeños arquetipos, ¿no? En búsqueda de, pues sí, como De su lugar, de su... de nociones más abstractas también, ¿no? Claro. O sea, como si fueran una especie de deidades, Y un poco- invocaciones. Claro, y un poco como lo del embudo, ¿no? Todo lo que tenía que pasar para que esta criatura existiera. Exacto, ajá, y que están como en otros niveles y en otros lugares y en otras Sí, sí, sí. dimensiones, o sea, como muy imaginativo, o sea, muy... Muchos, ahora que está de moda todo esto de lo multiverso, yo lo sentí así como, estas son criaturas de otro mundo paralelo que están apareciéndose aquí, o yo como estoy... si fueran sombras del mundo, o sea, como si la mesa o la silla tiene una sombra y esa forma amorfa, entre paréntesis, aparentes. o sea, pudiera ser como, no sé si el espíritu de la silla, pero como la silla en otra dimensión. Eso es bonito de pensar. Pues, en un diplomado que tomé en la UNAM, a cargo de Rocío Cerón, una vez uno de los profesores invitados estaba muy, muy locochón, muy divertido, y hablaba como mucho de metafísica. Oh, Y no me acuerdo el nombre del logo, también lo pones ahí ahí se los pongo. en las citas, pero era muy padre un concepto que él decía, que era que inclusive nuestra sombra tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque necesita como algo así como el cuerpo de un fotón, o sea, para existir, o sea, Claro, como, bueno. ¿no? O sea, pensar como de... La luz y todo, pues también Exacto. ocupa espacio. Exacto. O sea, aunque no lo sentamos. Aunque no lo sentamos como con un volumen, Exacto, sí hay una... de- Wow. es como que necesita de la luz, la sombra, el cuerpo, ¿no? O sea, como pensar en distintos elementos. Sí. Vaya, no, tal vez no lo dije tan bien como seguramente el maestro No, lo pero sí, diría. lo entendimos perfecto. Es como sí, necesitamos muchas cosas para que una sombra exista. Y ahí Exacto. tiene que haber dimensiones para que la sombra pueda Exacto. existir. Y como que está aquí la mano, digamos que aquí está la sombra, todo este recorrido bien Exacto. entre el objeto y el otro objeto en donde proyecta su sombra, es como si hubiera un volumen. también. Claro, y si algo lo interrumpe, pues ya no existe la Exacto, o se suman sombras, ¿no? sombra. Wow, está hermoso. Son ideas lindas y creo que justo parte de la obra de este jardín particular tiene que ver con, que también lo mencionaba Cata, con esta apertura, ¿no? Con esta sensación de, que es una frase bonita, me gusta, lo que en algún momento resulta real, en otro resulta irreal. ¿Verdad? ¿No? Entonces esta cosa como de que a través de la historia vamos haciendo descubrimientos como humanidad. Además, no dudo que sean descubrimientos que se encuentran, se pierden, se encuentran, se pierden, ¿no? Sí, O sea, claro. como que... Todo lo que estamos recuperando ahora de cómo cultivar, Sí, exacto. cómo cuidar las plantas. O de pensamientos muy antiguos que ya se sabía y que de repente en la historia llegó la revolución industrial y nos olvidamos de todo porque la revolución industrial era lo más importante y de repente... Y le vino a hacer sombra a lo demás. Exacto. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y que de Sí. repente como que estas olas de conocimiento, embudos otra vez, Vuelven a... van apareciendo y dándole sentido a las necesidades, Está a increíble. la emergencia también, o no emergencia como tal, pero esta sensación de las urgencias, que a veces uno piensa en urgencias como emergencias, pero una urgencia también es como pues algo de lo que necesitas para vivir. Claro, No para... necesariamente un drama, pero Pero- a lo mejor un aire, unas plantas, unas frutas, unas abejas. Y ahí está la metáfora, ¿no? Como una cosa necesita de la otra en esta cosa En muy este conectada. ciclo medio
todos la estamos vida. conectados. Algo- Oye, tenemos, en Arte en Serie tenemos una teoría, a veces me la han desmentido, a veces no, de que tú no te encuentras al arte, sino que el arte te encuentra a ti. Si es cierto, si tú crees que sea cierta, ¿cómo es que te encuentra a ti el arte? Pues, híjole, me vienen muchas ideas de distintos lugares. Bueno, yo me considero una persona muy afortunada y siempre he tenido mucho apoyo de mi familia, de mi mamá sobre todo, y ella me ha cultivado muchísimo la cultura, ¿no? Wow. Entonces yo sí creo que también donde crecemos, ¿no? Ese ambiente de la infancia nos afecta mucho, muchísimo. Muchísimo. Entonces yo sí creo que fui de niña muy afortunada, sigo siendo muy afortunada. Y mi mamá y mi papá falleció cuando yo era muy pequeña, pero aún así, bueno, y mi papá era pintor, no Ah, no, puedo bueno. evitarlo. fíjate. Entonces ya Lo traes teníamos en la sangre. la pintura en la casa, el olor a trementina, Uf, el taller, los pigmentos, era como Ahí tesoros. está. O sea, para mí los Sí. colores eran era una sensación, o sea, eran como fascinantes. Pero además, ellos me regalaban muchos libros con pop-ups, los amo. como estos de jalar el hilito y que se desplegaba todo un universo, ¿no? Sí. Con distintos temas, pero antropoides, Egipto, plantas, animales, ¿no? Y entonces, hasta de Drácula tenía un libro Sí, que tenía era de uno- horror, que sí, bueno, era mi fascinación. Claro. Yo tenía uno de Alicia en el País de las Maravillas, es igual Por pop. ejemplo. Y podía verlo 17 veces, o sea. Entonces, cuando somos muy infantes, pues todo es muy impactante. Sí. Y también porque no hemos tenido tanta historia como para compararla, como ahora que ya somos más grandes, en que hay muchísimos más eventos. Cuando eres niño, todo es nuevo. Sí, claro. Entonces, esos libros que me regalaban mis padres me resultaban fascinantes. Eran muchas imágenes, ¿no? Wow. Mi mamá también tenía una fascinación por la cultura rusa. Entonces, yo no sé bien de dónde sacaban los libros en ese entonces. De los Sí. 80s. Y no había internet, entonces No había imagínate, no había internet. Amazon. No había pantallas tan así a la mano. Todavía era común ver televisiones en blanco y negro por ahí. Se tardaban 5 segundos en prender. Todo se arreglaba soplándole o a golpes. golpes. Sí, claro. Y yo creo que mucho de este universo de cómo me aproximé al arte tiene que ver con eso, Con con eso. los libros que tenía de niña, que estaban llenos de ilustraciones preciosas, muy artísticas, como muy de tinta, ¿no? Fábulas, ¿no? Muchas fábulas. Que además, yo recuerdo algunos libros de niño que tenían unas ilustraciones, qué sé yo. Esto porque no está en un museo. Sí, tal cual. Creo que toda esa... Y yo recuerdo que era mucho también literatura china, ¿no? Como cosas de dibujos chinos, orientales. Y puede ser que haya mucho de eso en tu Asiáticos. obra, ¿eh? Sí, bueno, tengo una fascinación por la pintura asiática o oriental, como japonesa, todo Uf. esto de Hokusai. Él no lo sabe, pero es mi maestro. Y lo estudio bastante. Y creo que, fíjate, regresando al arte, el dibujo es así como mi mero mole. Es donde más cómoda me siento. Y el dibujo con tinta en Sí, particular, ¿no? sí, totalmente. Entonces, justo Se regresar nota. a estos seres son de tinta, medio escurridizos, medio medio cuosos. escurridizos, y esta serie empezó hace como, bueno, no sé, ni sabría bien cuándo, pero hace como un año, con la Galería Camp también hicimos una exposición que se llamaba Luminosa Oscuridad, Wow. ¿no? Así como en el medio. Regresando a las sombras. Sí, y a la luz. De la luz. Y justo empecé esta serie de trabajar sobre el papel algodón montado sobre MDF, en donde, ya que estaban listos los bastidores, porque eso, como sabes, es parte de mi trabajo, Sí, desde el montar del bastidor. sí, con mucha dedicación en los materiales y en los procesos. Digo, ya no entelo, hace mucho no entelo, pero también entelaba mis propias telas, mis propios bastidores. Y entonces, ya que tengo el papel montado sobre la madera, me voy por colores y tintas, ¿no? De claros a oscuros. Y en esas series me gustó mucho que empezaban mucho con brocha, que las brochas son
son riquísimas. Pero tienen esta virtud de que te pueden hacer líneas muy delgadas y muy anchas Sí. al mismo tiempo, ¿no? Entonces empezaba a dibujar como si hubiera distintos planos, como si unos personajes o unas, no sé si llamarlo, arquitecturas o formas, estuvieran en un plano cuyo horizonte está así, y otras cuyo horizonte está así, y otras, entonces Wow. como si hubieran muchas distintas dimensiones. dimensiones, Está ¿no? hermoso. Entonces era así como los amarillos viven en un horizonte así, los azules viven en un horizonte así, los rosas viven en un horizonte así, ¿no? Wow. Y entonces así empezó, y entonces sí era una cuestión de direcciones, Claro. ¿no? Y formas. Entonces de repente estas figuras estaban como alargadas hacia unos lados o hacia otros, y así como el cuerpo se mueve, creo que eran muy musicales, o sea, no sé si era algo sinestésico, pero yo los empezaba a ver muy coloros, muy sonoros, Son sonoros, sí. muy rítmicos, ¿no? Y fíjate, eso es algo que me gustaría hacer en el Lumínicos. futuro. ¿Eh? Ilumínicos. Y lumínicos. Eso es algo que me encantaría hacer en el futuro, una colaboración para como trabajar con un músico y que pudiera darle valores a ciertas las- figuras o tonos. Que seguro lo tienen, porque en tu obra yo también veo mucho ritmo, mucha armonía musical, ¿no? Entonces, padre. me parece, y además esto que nos platicas de este proceso que tienes, porque pues cada artista tiene procesos diferentes, Claro. ¿no? Por más que hayan estudiado y demás, pues cada quien le nace trabajar de formas diferentes. Y a mí me encanta cómo trabajas como con mucha metodología, con mucha... Un poco de neurosis, obsesión. Sí, pero al mismo tiempo también hay mucha libertad. Estás creando con un cierto método, Ajá. pero ya que lo tienes bien seteado, entonces te Sí, exploras es y como eres la súper libertad. libre. Exacto. Y eso se me hace hermosísimo. Es como, voy a preparar todo para ser libre. Ah, exacto, es que el problema es que luego a veces te quedas en el intermedio, ¿no? El chiste es no quedarse en el intermedio En el y intermedio. realmente poder Sí. llegar a esa libertad. Pero sí, tienes razón, los procesos como los trabajo son un poco así como tenaces, como obsesivos. Aquí hay un cafecito. Mm. Salud. Como dices, son un poco tenaces, obsesivos, muy meticulosos, Sí. muy perfeccionistas por un lado. Pero eso justo, al final te permite ya darte a tus anchas y poder Sí, claro. disfrutar, ya que ya no te tienes que regresar en los procesos. Y Eso. creo que es como económicamente, sí, como economía de pasos. Pues es un poco el precio de la libertad. O sea, la libertad tiene un precio. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer Exacto. para liberarte y así Es soltarlo como todo? trabajar para irte de vacaciones. Exactamente. Que son muy necesarias. A Muy veces se nos necesario. olvida la libertad. Estoy a punto, ya estoy básica. a punto, les juro que ya me tomo vacaciones. Sí. Hay algo que nos gusta muchísimo y es las recomendaciones. Nos encanta que nos recomiendan cosas. Entonces, ¿qué nos recomiendas que estés viendo? ¿Una serie, un libro que estés leyendo, algo que estés oyendo de música, una película? No tiene que ser actual, pero algo que te gustaría recomendar. Bueno, les voy a recomendar, justo ahorita dijiste, una película y que no tiene que ser actual. Perfecto. O sea, vivo en el pasado. Viejitas pero bonitas. Viejitas pero bonitas. No, es una película fascinante porque yo creo que, o sea, yo la veo y me veo a mí misma. O sea, sí creo que me marcó muchísimo, 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 muchísimo. Es una película de los 80s, cuando yo era niña, que justo salió el momento en el que había mucha película taquillera. Entonces eso como que la opacó, Ah, pero en realidad es una joya, es ¿Joya? un culto, o sea, es una super Wow. película. Lo que pasa es que salió en el mismo año que salieron Los Gremlins no, bueno. y que salió Laberinto con David Bowie. No, bueno. O sea, como que varias películas de fantasía y así como medio Hits. género, como entre eso, ficción, fantasía y medio terror, ¿no? Y esta es de terror. Bordea con el terror y la Oh, qué fantasía. maravilla. Y se llama El Mago de Oz, The Return, El Regreso. El Regreso. Espera, sí. ¿La viste? Sí la vi y creo que la vi en el cine también. Sí. Le platicaba a la gente y la gente decía, no, eso no existe. A mí me pasa lo Porque era mismo. oscurísima.
O sea, Era oscurísima, súper oscura. Entonces sí, los como papás... dices, raya en el terror. Rayan el terror, para los niños rayan el terror. Entonces los papás no dejan, o sea, era así como, niño, no veas eso. Y también sabes que es interesante que justo leí un poquito después de la película, que es una película en donde los adultos no necesariamente protegen a los niños. Entonces eso es como algo muy fuerte de confrontar para el adulto y para el niño. Pero es una película como muy real en ese sentido. O sea, los adultos no son un lugar en donde el niño se puede refugiar en esa Exacto. película. O sea, para que se den una idea, sin contarles gran parte de la Sin hacer película, spoilers. sin hacer spoilers, pues Dorothy regresa a Kansas y les cuenta a sus papás toda la historia, Ajá, a sus tíos, exacto. y la tiran de loca. Y entonces la Pues es meten que habla de un hombre de hojalata que camina y habla, un león un león cobarde. cobarde, el de espantapájaros Sí, que se sí, mueve, sí. canta, o sea, Y todo. sin cerebro. Sí. O sea, claro que yo también lo hubiera No, tirado pues, a claro, loca. la tiraron loca. Y entonces, además, todo sucede en 1900, o sea, el año de las luces, el año del cambio, hablando otra Claro. vez de las tecnologías y lo que fue real, que ya se nos olvida, ¿no? Esta sensación de, pues sí, de que se nos damos por hecho las cosas. La Y en- tecnología la exacto. damos por hecho. Y en esa película empieza con que la electricidad es lo de, o sea, es la modernidad. La tengo que volver a ver. La electricidad es la mega modernidad, entonces, pues qué miedo, porque mandan a Dorothy a un hospital A psiquiátrico. un hospital psiquiátrico y así es como regresa al paiseo. Algo así. No les vamos a spoilear, Poner más. pero es fantástica. O sea, Mombi, ¿te acuerdas de Mombi? Sí, no, bueno, y ahorita que está de moda eso, steampunk, esa debería ser una película de referencia de Es steampunk. una Está gran película. gran película. Sí, la tenía escondida en mi memoria. La voy a buscar. TikTok. Bueno, la serie japonesa de Mago Sí, de sí, Oz te- se basó en esa película para hacer a los personajes. Sí, es cierto. Porque si se acuerdan, luego hay uno que tiene cabeza de calabaza que se como, ¿cuándo? ¿De dónde? Pues se basó. Y porque el Mago de Oz, además, son muchos libros. No solo es la Sí, no, no. película con Judy Garland, que todo el mundo, la referencia universal. Son bastantes tomos. Entonces, esta, El Mago de Oz y el Regreso, está inspirada en En otros. Y para que tomen nota, la vean, ahí les pongo, si encuentro les pongo ahí los links para el tráiler. Creo que está en YouTube. No, sí está, me acuerdo que sí era fuertísimo. Ya dije una marca. No, está bien, se vale, se vale. Aquí sí hay libertad. Y va a estar en YouTube entonces también. YouTube, patrocínanos. Sí, es una gran película. Ahí se las recomiendo. Y bueno, la vi. No quieres, o sea, tengo el... O sea, me sé el sonido, ¿entiendes? O sea, es como de estas películas que uno vio y vio y vio y vio en beta de niña. Sí. Y sí creo que mucho me influenció muchísimo. Entre esta cosa medio del terror y sí, la fantasía. Si el Mago de Oz es su favorita y les gusta por tierna, véanla con precaución. El otro día hasta soñé que tenía una gallina y se llamaba Belina. Claro, O sea, no, y de hace poco la soñé y tenía mi gallina roja y era así de Belina, Belina. Y yo me quería ir con mi gallina y de repente, ya sabes cómo son los sueños, la gallina se convertía en un guajolote. El guajolote estaba malherido y yo todo el sueño buscando agua oxigenada para echarle al guajolote, una cosa muy rara. Así son los sueños. Y así es un poco la obra de Alejandra España, ¿eh? Nada más quiero Una gallina decirles. que se convierte en guajolote, que se vuelve camello, que se vuelve rama. O sea, si puede aparecer un ovni y un dinosaurio en el mismo cuadro, créanlo, puede aparecer. Pues sí. Oye, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué planes tienes así a futuro? ¿Cuáles son mis planes? Bueno, ahorita estoy regresando de un viaje espléndido que fue justo en el desierto y por eso las referencias que hemos dicho antes, en Sonora, con la comunidad Comcac, que es bueno, es conocida como Ceris, pero ellos así mismo se llaman Comcac. Comcac. Y bueno, estuve trabajando ahí con un proyecto del sistema de creadores de arte. Entonces, pues ahora, después de esa experiencia de trabajar con ellos, también estuve allá con un grupo que se llama Concentrarte, con los que colaboro. Entonces, bueno, fueron como muchas cosas para llegar ahí. Y Ya queremos ver el resultado de eso. sí, estuvo precioso, estuvo muy emocionante. Realmente fue así como
Fue una sorpresa, porque yo nunca había ido y bueno, ya sabes que los pueblos indígenas pues realmente han sobrevivido también porque a veces son herméticos, ¿no? Claro. Ahora, este Rarámuri. pueblo, esta comunidad en particular está en peligro de extinción, porque quedan como 1.500 individuos. No sé tantos, pero una cosa muy, muy fuerte. Y pues estuvimos allá facilitando talleres más bien, porque nosotros ¿qué les vamos a enseñar a ellos? El chiste es Claro. que Que ellos encuentren las herramientas. exacto, y que ellos, o sea, como facilitarles los espacios, los talleres, los materiales, para que ellos den los talleres, los ancianos a los niños, o no solo ancianos, personas jóvenes a otros jóvenes. O sea, como facilitarles que entre ellos se siga perdurando la cultura, la lengua, pintura facial, son astrónomos, o sea, tienen un gran conocimiento de las estrellas propio, o sea, como que ciertas estrellas a ellos les significan justo por dónde están, dónde viven, si va a ser ya la cosecha de la pitaya, o si es tiempo todavía de comer alimento deshidratado, o si ya es tiempo de ir a pescar el animal porque el animal lito sale en esa época del mar, o sea, como cosas bien particulares. Wow. Entonces trabajé con ellos también justo temas de astronomía, de las canciones, de la tradición, y todo esto porque está vinculado al proyecto que tengo, que se llama El Centro en su Periferia, ¿no? Entonces justo habla de cómo nos relacionamos con lo demás. Entonces, como yo, por ejemplo, soy mi centro, y todo lo que está alrededor de mí, que no soy yo, en realidad es lo que me constituye. Exacto, como si fuéramos células con un núcleo, ¿no? Y toda esa membrana, pues es lo que me da forma. Y al mismo tiempo somos la periferia de otros lados. Exacto. Entonces, justamente, donde está ese centro es donde se construyen estas periferias. Wow. Entonces, ese es el título del proyecto, que ha sido pues un proyecto de 3 años, este es el segundo año, y se está desarrollando en Sonora, y la exposición va a ser en Veracruz. Entonces está padre como sí, mover las coordenadas y llevar un conocimiento a otras latitudes. Está increíble. Entonces ahorita justamente es tiempo de seguir trabajando con esa producción para tenerla lista, para llevar un poquito también a Sonora y para tenerla lista en Veracruz, que será a finales de año. Entonces esa es como la meta. Y bueno, para cerrar la idea, el primer año fue en Coahuila, en un lugar espléndido que se llama Cuatro Ciénegas, donde es como un libro, así rascas, sacas una piedra y ves el origen de la vida en el planeta. Sí, Coahuila sí es. Ajá, bellísimo. Entonces era como dentro de esta dinámica del centro de la periferia, el primer año era como el origen de la vida, el segundo año es como una comunidad con conocimientos ancestrales coexistiendo en esta contemporaneidad, ¿no? Entonces, como este conocimiento y esta cosmogonía se embona con los conocimientos científicos, o sea, con todo lo que está pasando, la vorágine del mundo moderno. De lo que no somos ajenos. Exacto. Y el tercer y último año ya no es en una comunidad indígena, ya no es en Coahuila o en otros lugares, sino en mi entorno, o sea, en la Ciudad de México, ¿no? Como los alrededores de la Ciudad de México que todavía quedan como sin ser ciudad, o sea, como estos lugares... con estos resabios de pueblo o naturaleza, o sea, como que en Tlalpan, ¿no? Todavía hay como muchas cuevas, todos así como parte del Xitle también, y ¿no? O sea, como ir a explorar un poco más mi entorno y hablar otra vez como de mi presente, o sea, ¿dónde estoy yo? O sea, sí que padre Coahuila, sí que padre Sonora, pero ¿y yo? ¿Y dónde embono yo todo esto? Entonces, pues bueno, yo vivo en la Ciudad de México y va a ser un poco eso. Bueno, ya te estoy adelantando el próximo año, ya spoiler. Está bien, Apenas estamos en y bueno, la idea será como que traer todo ese conocimiento, toda esa experiencia de Sonora a lo pictórico. Wow, está increíble. Pues ahí estaremos muy al pendientes. ¿Dónde te podemos seguir para dónde te encontramos, dónde te seguimos? Bueno, pues mi nombre es Alejandra España. En las redes, en Instagram estoy como ale.espana, sin la tilde, porque en el mundo en inglés no existe la tilde. Ahí se los ponemos. ale.espana. Y mi página web es alejandraespana.com.
Y visiten la exposición de Jardín Particular Sí. en Galería Cam. ¿Hasta cuándo va a estar? La exposición va a estar hasta el 10 de julio. O sea, ya en merito, todavía Galería tienen Cam, tiempo. que está en Polanco, Aristóteles 85 me parece. A ver si no lo digo mal, 84. Si no es Aristóteles, ahí también les dejamos Les las dejamos el redes link. de Cam para que la vayan a Galería ver. Cam, que pues ha sido también espléndido trabajar con ellos, un gran equipo. Ahí podrán ver pues eso, los murales, serigrafías, Escaparse un tintas, ratito a un jardín particular. el biombo, que está muy bonito, Muy esa bonito. es una de las piezas que más me gustan. Está y precioso. sí, como ir a meterse a otros ritmos y sonoridades y particularidades. Pues muchas gracias. A nosotros ya saben, nos encuentran en todas las redes, en todos los espacios digitales, como dossierart.com. Y pues muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a tu espacio, dejarnos entrar un poquito en este lugar. Ay, no, pues Que- bienvenido. Del que ya les bienvenido. platicaremos porque estoy fascinado. Pero bueno, pues muchas Ay, gracias. pues al contrario, muchas gracias a ti, gracias por la invitación y pues estuvo muy sabrosa la plática. Sí, sí, sí. Ahorita seguimos, ahorita sí. Pero bueno. Hasta luego y sigamos hablando de arte. Esto es Arte en Serie y nosotros seguimos hablando de arte.